Durante las últimas 2 semanas, estudiamos historias bíblicas y salmos que contenían alusiones a profecías futuras. Sin embargo, estas proyecciones hacia el futuro eran solo percepciones indirectas que nos preparaban para recibir y entender el mensaje de la profecía. Y en esta lección prestaremos atención a las profecías que se refieren explícitamente al tiempo del fin. Debemos recordar que la Biblia no es solo un libro de hermosas historias escrito para nuestro entretenimiento. Tampoco es simplemente un libro de edificación espiritual y moral. Lo que hace que la Biblia sea única es su mensaje de esperanza. Dios salvará al mundo al final de los tiempos. El mensaje de esperanza, por supuesto, está presente en diferentes formas a lo largo de las Escrituras. Pero son particularmente los 2 libros apocalípticos, Daniel y Apocalipsis, los que se centran en el destino final del mundo. Y estos 2 libros están interrelacionados y por lo tanto se consultarán en conexión entre sí. La lección de hoy abarcará primero la línea general de los acontecimientos proféticos, tal como se revela en la profecía de Daniel, sobre la estatua en Daniel 2, ¿recuerdas? Y luego consideraremos los últimos días de la historia humana. Veremos cómo la profecía de Daniel revelará el poder del mal y denunciará su mentalidad, que ya fue exhibida por los reyes de Babilonia en Daniel 3. La profecía alcanzará entonces su cumplimiento en el cuerno pequeño, en los capítulos 7 y 8, y en la bestia de Apocalipsis 13 y 14. Bueno, te invito a buscar en la Biblia para comenzar nuestro estudio en el libro 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, y en un momento más regresaré. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy estudiaremos otras 2 historias bíblicas que prefiguran los acontecimientos de los últimos días con gran detalle. En primer lugar, examinaremos el relato de Sadrac, Mesac y Abednego, que contienen alusiones evidentes al capítulo 13 de Apocalipsis. Veremos luego la historia de los apóstoles y la experiencia de los primeros cristianos para comprender lo que nos queda aún por delante hasta el regreso de Cristo. Ambos ejemplos, el de los 3 jóvenes hebreos y el de la Iglesia Apostólica, ponen de relieve un valor extraordinario y contienen claves para disfrutar de paz espiritual aún en las circunstancias más difíciles. Jesús dijo una y otra vez cosas como: no temas. ¿Por qué están turbados y suben esos pensamientos a su corazón? Es importante recordar que el centro de la profecía es Cristo y que debemos por ello ser capaces de escuchar ese mismo mensaje del Señor en las escenas proféticas de los momentos finales de la tierra. Como Él dijo a sus discípulos: no se turbe su corazón o tu corazón. Ustedes creen en mí, crean también. Creen en Dios, creen también en mí. Esa hermosa promesa, ¿verdad? Juan 14. En otras palabras, aunque los eventos de los últimos días serán difíciles para quienes decidan permanecer fieles a Dios, debemos verlos con esperanza, no con temor. Bueno, vayamos a la profecía que aparece en Daniel 2, que es una de las más poderosas de las Escrituras. Porque casi 6 siglos antes de Cristo, el profeta expone la historia del mundo desde la época de Babilonia y a través de Persia, Grecia, Roma, hasta la fragmentación de esta en lo que hoy son las naciones modernas de Europa. De hecho, la profecía dijo de estas naciones europeas que se mezclarían por medio de casamientos, pero no se unirían la una con la otra, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Y esta predicción se ha cumplido asombrosamente, es decir, a pesar de todo tipo de alianzas matrimoniales entre estas naciones, siguen divididas. Por ejemplo, la monarquía británica se llama Casa de Windsor, un nombre inglés. Sin embargo, esa designación es relativamente reciente, ya que data del año 1917, porque antes de eso la familia se llamaba Casa de Saxe-Coburg y Gotha, un nombre claramente alemán. Pues muchos miembros de la realeza británica, al mezclarse por medio de casamientos, eran parientes consanguíneos de los alemanes. Sin embargo, esos lazos de sangre no bastaron para mantenerlos alejados de la guerra, ya que durante la Primera Guerra Mundial, en un intento de desvincularse de sus odiados enemigos, cambiaron su nombre por el de Casa de Windsor.
Ahora veamos cuál es el sueño de Nabucodonosor y cómo lo interpretó Daniel. Vamos a Daniel 2:31 en adelante. Y dice así: Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen, que fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste que el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, varios versículos, pero aquí está la historia, nuestra historia de este planeta, básicamente, hasta el tiempo del fin. Una secuencia de un imperio mundial tras otro hasta que Dios establece su reino eterno. En otras palabras, estas profecías anunciaban una serie ininterrumpida de imperios desde la antigüedad hasta el fin de la historia, incluyendo nuestros días. No habrá un próximo imperio universal, por más que lo intenten. Y este enfoque o interpretación historicista de las profecías surge de los textos mismos y es crucial para comprender los acontecimientos de los últimos días, particularmente los descritos en Apocalipsis. Por eso pregunto, amados, ¿cómo demuestra Daniel 2 que Dios no solo conoce el futuro, sino que también tiene en última instancia el control en él? La atención que Nabucodonosor prestó a Daniel y a su Dios en el principio, cuando estaba aún impresionado por lo que se le reveló, no duró mucho, porque el rey subrayó su desafío al mensaje de Dios al construir una estatua que estaba hecha solo de oro. ¿Y cuál era su mensaje? Que Babilonia nunca caería y que Nabucodonosor siempre sería rey. Y este es el sueño de muchos gobernantes en nuestros días. Quien quiera que se atreva a desafiar esa idea sería ejecutado. Y esto sirve como un poderoso recordatorio que nuestro deseo humano de autodeterminación puede cegarnos e impedir que aceptemos la verdad acerca de cómo se desarrollará el gran conflicto. Nabucodonosor se asemeja en algunos aspectos a Lucifer, ya que era ambicioso, engreído, orgulloso, como para rebelarse abiertamente contra la autoridad de Dios. En otros aspectos, por supuesto, hay marcadas diferencias. Nabucodonosor aceptó finalmente al Dios verdadero y es probable que lo encontremos en el reino que tanto desafió. Dice Daniel 3. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
las desafiantes palabras dirigidas por los tres jóvenes hebreos al rey. ¿Qué nos enseña esto? Piensa en las salidas que estos tres jóvenes podrían haber considerado para evitar tan peligrosa situación. ¿No sería acaso una muestra de fanatismo dejarse quemar vivos por no ofrecer una simple reverencia? ¿No podrían haber fingido inclinándose para ajustar su calzado mientras oraban a Dios? ¿Valía la pena realmente lo que les esperaba? Pensaban, obviamente que sí, aunque lo que dijeron mostraba que eran conscientes de que era muy probable que morirían. Por eso pregunto, ¿cómo podemos evitar las racionalizaciones que comprometen nuestra fe? ¿Qué dice el siguiente texto acerca de una tentación similar? Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y en el que lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Hace tiempo que los estudiosos de la Biblia ven la conexión entre Daniel 3 y lo que Apocalipsis enseña acerca de los eventos finales. Y efectivamente la orden de adorar a la imagen o morir refleja lo que el Apocalipsis enseña acerca de la orden de rendir culto a una imagen so pena de muerte. Dice Apocalipsis que se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adorase a la imagen de la bestia. Y aquí tenemos Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nota, ¿qué contraste hay aquí que implica un conflicto entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres? El pueblo de Dios está llamado a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, es decir, al Creador, en contraposición con la bestia y su imagen. Y aquí los 3 jóvenes hebreos se negaron ante una amenaza similar a adorar a otro Dios que no fuera el Dios creador. Por lo tanto, por diferentes que sean las circunstancias entre la orden de adorar la imagen en la llanura de Dura en oposición al Creador y lo que sucederá en todo el mundo con el llamado a rendir culto a la imagen de la bestia y no al Creador, pues el principio es el mismo. Hay un paralelismo, ¿verdad? Volverá a repetirse la historia. Romanos 1, 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. En vista de ello, amados, ¿de qué manera la adoración de la imagen de la bestia es solo otra manifestación del mismo principio en juego, el de quién debe ser objeto de la lealtad de los seres humanos? Adorar no significa única o necesariamente inclinarse ante una imagen y ofrecerle incienso. Adoramos aquello a lo que en última instancia somos leales. Y cuando consideramos quién es nuestro Dios creador y lo que ha hecho por nosotros al redimirnos por medio de Jesús, nos damos cuenta de que es el único que merece ser adorado. Todo lo demás es idolatría. Tal vez esto ayuda a comprender las severas palabras de Jesús. El que no está conmigo, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Los acontecimientos finales van a ser simplemente una manifestación dramática de esta verdad. Lealtad a Dios o lealtad a otro. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo contienen ejemplos precursores de los acontecimientos finales. La vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Primero fueron odiados por muchos de sus propios correligionarios, quienes los consideraban una amenaza para la fe de Moisés.
También luego se enfrentaron a la ira del Imperio Romano pagano. Y Ellen White comenta esto, hermanos, al hablar de este momento histórico. Ella dice: los poderes de la tierra y del infierno se coaligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. El paganismo previó que, de triunfar el Evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. Por lo tanto, reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se encendieron los fuegos de la persecución. Y el libro de Hechos nos habla acerca de esto. Ilustra una historia poderosa de lo que el pueblo de Dios puede esperar a medida que nos dirigimos hacia el escenario descrito en Apocalipsis 13. Resulta que Santiago había sido decapitado, Pedro había de ser el siguiente, y existía pena de muerte contra los cristianos. Era ilegal ser cristiano en el primer siglo porque había que adorar al emperador. Quizá uno de los aspectos más notables de esta historia sea el hecho de que Pedro dormía tan profundamente durante la que debía haber sido para él la peor noche de su vida, ¿verdad? Porque estaba listo para ser sentenciado a muerte. Podía ser la peor noche, pero el ángel tuvo que tocarlo para despertarlo. Pedro fue milagrosamente puesto en libertad y se dirigió a una reunión de creyentes que paradójicamente dudaban de que hubiera salido libre y estaban orando por ello. La Biblia dice que quedaron atónitos, lo que nos llama a reflexionar acerca de cuántas veces oramos sin confiar demasiado en que Dios nos responderá. Algunos creyentes se salvaron durante aquella persecución, mientras que otros fueron asesinados. Y no es por falta de fe. A medida que nos acerquemos al final de los tiempos, sucederá lo mismo. Incluso Pedro, aunque fue librado de esa ocasión, murió finalmente por su fe. Jesús mismo le anunció cómo moriría y dice allí en San Juan capítulo 21, le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Y tras anunciar a Pedro cómo moriría, Jesús le dijo: sígueme. Ahora, yo pregunto, amados, ¿qué debería decirnos esto acerca de por qué ni siquiera el riesgo de la muerte debería impedirnos seguir al Señor? Sabemos cómo han de terminar las cosas. Hay esperanza más allá de los problemas. Jesús triunfará, el diablo perderá. Y puesto que ciertos acontecimientos finales como el decreto de muerte y la imposición de la marca de la bestia aún no han sucedido a pesar del paso del tiempo, algunas personas han expresado dudas, incluso escepticismo acerca de nuestra interpretación de los eventos finales, incluyendo el papel central del sábado y el domingo en la etapa final del conflicto. Estos eran los puntos de conflicto: lealtad a Dios, el Creador, o lealtad a otro poder. El libro de Apocalipsis es claro: adoramos al Creador o a la bestia y a su imagen. Y dado que el séptimo día, el sábado semanal, es desde el Edén mismo la señal de Dios como Creador, no debería sorprender que el sábado ocupe un lugar central en la adoración al Creador. Además, no es coincidencia, amados, que el poder representado por la bestia surgida del mar sea el mismo que modificó el mandamiento que ordena observar el sábado como el día de adoración al Creador y lo cambió para el domingo, lo cual no está autorizado por la Biblia. Y con estos antecedentes en mente, la idea de que el sábado y el domingo intervendrán en cuestión de la adoración, ya sea al Creador o a la bestia, tiene mucho sentido. Además, tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos allí un precursor acerca de la cuestión del sábado o séptimo día como día de adoración, en contraposición con la ley humana. ¿Por qué quisieron los líderes religiosos matar a Jesús? Por sanar en sábado. ¿Matar a alguien a causa del sábado? En Juan 5, después de otra curación milagrosa realizada en el séptimo día, los líderes dicen que perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. ¿Muerte a causa de la tradición humana? Nada en la Biblia prohibía curar a alguien en sábado, así como nada en la Biblia ha puesto el domingo en lugar del sábado. Versus el día de reposo bíblico, el sábado, el séptimo día de la semana, matar a alguien por la tradición, la historia se repetirá. Aunque la cuestión específica allí descrita no es la misma que los acontecimientos finales, se parece bastante la ley humana en oposición a la ley de Dios. En ambos casos, la ley cuestionada tiene que ver con el sábado bíblico. ¿Morir a causa de uno de los mandamientos de Dios?
¿Cómo podría alguien racionalizar la situación para procurar una escapatoria? La historia se repetirá y vemos que el escenario se está preparando para ese momento. Bueno, amados, finalizo con esta hermosa cita. Dice aquí: en todos los tiempos Dios se valió de santos ángeles para socorrer y liberar a su pueblo. Los seres celestiales tomaron parte activa en los asuntos de los hombres. Aparecieron con vestiduras que relucían como el rayo. Vinieron como hombres con ropa de caminantes. Hubo casos en que ángeles aparecieron en forma humana a los hombres de Dios. Descansaron bajo los robles al mediodía como si estuvieran cansados. Aceptaron la hospitalidad en hogares humanos. Sirvieron de guías a viajeros extraviados. Con sus propias manos encendieron los fuegos del altar. Abrieron las puertas de las cárceles y liberaron los siervos del Señor. Vestidos de la armadura celestial, vinieron para quitar la piedra del sepulcro del Salvador. Y a menudo suele haber ángeles en forma humana en las asambleas de los justos, y también visitan las de los impíos, como lo hicieron en Sodoma, para tomar nota de sus actos y para determinar si cruzaron el límite de la paciencia de Dios. El Señor se complace en la misericordia. Así que por causa de los pocos que los sirven verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga la tranquilidad de las multitudes. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta de que deben la vida a los pocos fieles a quienes les gusta ridiculizar y oprimir. Una cita demasiado clara como para no comprenderla o no entenderla. Amados, se acercan tiempos difíciles. Nuestra única seguridad está entre nuestros pies y nuestro corazón firme en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. Reconsagremos nuestra vida cada día. Ya nos queda poco de este lado de la eternidad. El escenario está preparado. Se nos ha dicho ya con más de 1000 años, casi 2000 años de anticipación. Se nos dio ejemplos de hace ya como 4000 años del Antiguo Testamento a nuestros días, para que nos preparemos. Dios nos ayude a estar firmes. Oremos. Padre Celestial, gracias porque estos ejemplos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos hablan de que las cosas van a terminar bien. Tú estás en control del universo. Por eso queremos que tú controles nuestras vidas. Te la entregamos. Permite que el Espíritu Santo more en nuestro corazón y que haga el doble trabajo de limpieza y habilitación para el servicio. Y una cosa más te pedimos, oh Dios: envía a tu Hijo Jesucristo pronto a esta tierra. Queremos que se cierre este paréntesis de dolor para siempre. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transforma tú mismo hacia un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje, el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.